Estamos tratando el tema de las iglesias, las 7 iglesias de Apocalipsis. Y estamos viendo hoy la segunda parte de la iglesia de Sardis. ¿Recuerdan cómo le llamaban a esta iglesia hoy en día? La iglesia zombie. La iglesia zombie, ¿cómo le parece? Entonces vamos a mirar rápidamente en Apocalipsis 3, del versículo 1 al 6. Voy a hacer un resumen rápido para que nos rinda el tiempo hoy. La iglesia de Sardis, hermanos, estaba en la ciudad de Sardis, en Asia Menor. Y decíamos que esta ciudad fue fundada 700 años antes de Cristo por Ligio Gides, y fue la capital del reino de Lidia. También habíamos dicho que estaba ubicada en una llanura, en una meseta alta, en una llanura alta, y desde allí podían observar todo el valle a los 360 grados, y era un sitio muy fortificado y tenía una sola puerta para ingresar a la ciudad. Así que esta ciudad era muy difícil de que la tomaran en ese tiempo otros ejércitos, porque era muy bien amurallada y era difícil de poderla conquistar. Sin embargo, en 2 ocasiones pasó algo que realmente marcó la historia de Sardis. En las 2 ocasiones los soldados se durmieron en las puertas. Ellos se durmieron en las puertas. Se confiaron de la ciudad tan segura que era, y 2 veces nomás durmieron. Y las 2 veces que durmieron, la ciudad fue tomada tanto por Alejandro Magno, como había otro imperio también que la tomó. Y la única manera en que tomaban esa ciudad era por esa puerta. Y estos soldados se durmieron. Entonces entraron a la ciudad y la tomaron. Su ciudad era muy textil, trabajaban el algodón, trabajaban también el oro y la plata, que los sacaban del único río que ellos tenían. Y era una ciudad muy, pero muy pujante, tanto que llegó a ser una de las principales capitales del mundo en comercio. Y sus habitantes, esto es muy importante, se sentían muy orgullosos de haber nacido en aquella tierra y de ser parte de esa ciudad. Ellos eran muy reconocidos en el mundo cuando decían que habían venido de la ciudad de Sardis. Pero en el tiempo en que se escribió esta carta del capítulo 3 de Apocalipsis a la iglesia de Sardis, ya la ciudad estaba en decadencia. Ya había pasado todo ese folclore de grandeza y de orgullo que tenía la ciudad, pues ya la había devastado también un terremoto, y esto hizo también de que la ciudad perdiera toda su fuerza. Además, hubo 3 cosas importantes que también la llevaron a ese punto. Los gladiadores, porque era la ciudad donde más habían gladiadores en el tiempo de Roma. También un terremoto que la devastó en el año 17 después de Cristo. Y también algo que sucedió dentro de la ciudad, y es que ellos se sentían tan confiados que solamente con decir que eran de allá, la gente los respetaba mucho. Entonces vivían de la fama, aunque en la casa no tuvieran que comer. Pero luego, así como la ciudad también pasaba de esa euforia y empezaba a tener un tiempo de decadencia, entonces la iglesia de Sardis, la iglesia de Cristo que estaba dentro de la ciudad de Sardis, también tuvo esa decadencia, y los habitantes, o mejor, miembros de la iglesia, también ellos empezaron a acomodarse, y aunque tenían todas las cosas y no les faltaba nada,
decidieron vivir por vivir. Iban a la iglesia, cumplían con los cultos, daban sus ofrendas, pero no pasaba absolutamente nada extraordinario. Y algo así, más aún, cuando el Señor le da esta palabra a Juan para que lleve esta palabra al ángel de la iglesia que está en Sardis, le dice en el versículo 1: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás como muerto. El Señor les hace una advertencia, o mejor los exhorta y les muestra que aunque estaban vivos, estaban como muertos. Y nosotros hemos aprendido lo que es la palabra muerto, o lo que significa muerte. Así que vamos por partes. En el versículo 1 dice que el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Los 7 espíritus de Dios, ¿qué representaban? Los 7 aspectos del Espíritu Santo. No era que fueran 7 espíritus que Dios tuviera encima, sino que representan los 7 aspectos o manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, esto era muy importante, y eso está en Isaías 11:2. Allí están los 7 espíritus: el espíritu de inteligencia, de sabiduría, de consejo, de temor a Dios, de iluminación, ¿cierto? Eso lo habíamos visto en el 11, Isaías 11:2. Y los 7, y los otros 7, dice, y las 7 estrellas. ¿Qué eran las estrellas aquí? Una estrella que hace, ilumina, ¿verdad? Y aquí se simbolizan con los 7 ángeles que Dios colocó en las iglesias de Asia. Se le llama ángel. Aquí en el versículo dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Este ángel pues no era un ángel querubín, ni serafín, ni arcángel, ni eso, sino que se llamaba ángel porque la palabra ángel significa mensajero. Entonces, el mensajero de la iglesia de Sardis, ¿quién era? El pastor, que era la luz en esa iglesia para transmitir la verdad que el pueblo estaba necesitando. Y esta iglesia era una bonita iglesia, bien cuidada, una fachada hermosa. La gente venía muy bonita a la iglesia y sus miembros se encontraban bien, tranquilos, no había tanta necesidad, estaban cómodos, pero estaban muertos, dice el Señor, espiritualmente. La iglesia de Sardis es el estereotipo de iglesia de hoy en día, que tiene bonitos coros, tiene excelentes músicos, buenos cantantes, y aparentemente todo es muy bonito, pero espiritualmente estaban como muertos. Y la palabra muerto es separado. Muerte en la Biblia es separación. Así que, aunque seguían al Señor, aunque hoy en día encontramos iglesias que adoran a Dios, que levantan sus manos, se cumple ese versículo que dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es lo que el Espíritu de Dios quería hablar a esa iglesia de Sardis, porque estaban viviendo esta situación. Entonces, había un problema en la iglesia de Sardis. Todo estaba bonito, pero no había una manifestación del Espíritu Santo. Tenían el Espíritu Santo, pero no se veía la manifestación del Espíritu Santo. Hoy la iglesia tiene el Espíritu Santo. Yo creo que tú estás convencido de que el Espíritu Santo está en ti, pero ese Espíritu Santo que hay en nosotros tiene que brotar, porque del interior brotarán ¿qué? Ríos
de agua viva. Entonces, ¿cuál era la razón por la cual ellos no podían ver las manifestaciones del Espíritu Santo? Y entonces el Señor les recuerda que había falta algo en esta iglesia, faltaba algo. Y la única manera de poder tener eso que hacía falta es como lo dice Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El problema es que el Espíritu Santo en esta iglesia de Sardis estaba totalmente contristado, triste, así como una uvita pasa, porque no había alimentación espiritual. Y aunque tenían al Espíritu Santo, porque no se les va a salir, sí puede pasar algo con el Espíritu Santo, por la cual Él se entristece. ¿Recuerdan por qué que decíamos? ¿Por qué era que se entristece el Espíritu Santo? ¿Alguien se acuerda? Bueno, el Espíritu Santo se entristece a causa del pecado en nuestras vidas. Por eso no es bueno que usted pase al otro día sin pedir perdón, sin que usted se arrepienta, sin que usted realmente entregue sus cargas al Señor. Dios no le está diciendo que sea perfecto, sino que sea ¿qué? Sincero. Ser sincero ante Dios es una cosa y andar perfecto es otra. Y aunque la palabra dice que debemos caminar en perfección y andar santos como Él es santo, igualmente sabemos que es un proceso. Y hay áreas en nuestra vida que necesitamos mejorar y quitar algunas que no nos sirven. Y podemos entender entonces que hay ciertas cosas que usted y yo sabemos que debemos dejar para que el Espíritu Santo fluya en nuestras vidas. Por eso dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, no apaguéis el Espíritu. O sea, que ¿quién es el que lo apaga? ¿Dios o yo? Yo soy el que me encargo de que el Espíritu Santo se apague en mí. Y por último, lo que pasa es que ni siquiera voy a poder discernir cuando el mal venga a mi vida. Jesús dijo: Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, de hacer lo contrario de su voluntad. Y en Mateo 13, 23, habíamos dicho, Mateo capítulo 13, en la parábola de la semilla, del sembrador mejor, dice que hay 4 terrenos, hay 4 tipos de corazones, 4 tipos de pensamientos. Y en el versículo 23 habíamos dicho, o dice la palabra mejor, que mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Una de las cosas más importantes que tenemos que entender es que el que oye y entiende la palabra da ¿qué? Fruto. Y el Espíritu Santo en nuestras vidas tiene que dar fruto. Y ese fruto está en Gálatas, ¿verdad? 5:23, que dice, ¿qué es lo que dice? ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan? 5:22. El fruto del Espíritu Santo es ¿qué? Amor, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio, fe, benignidad. Son 9 elementos que hacen parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces, 5:22. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que dar si tenemos el Espíritu Santo? ¿Qué tenemos que dar? Fruto. Y fruto que permanezca, decía Jesús.
os he colocado para que deis fruto, y fruto que permanezca. En Juan 15. Entonces, ¿cómo dar fruto? Y explicábamos eso. ¿Cómo dar fruto? ¿Usted da fruto? ¿Usted ya ha dado fruto del Espíritu? ¿Quiere saber por qué no ha dado fruto si usted no ha dado fruto todavía? Eso está en Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así que la fe, hermanos, es un elemento fundamental, parte del fruto del Espíritu Santo, y nos lleva a actuar en lo que creemos. O sea, si tú dices que tienes fe, pero no actúas, o sea, no obras, no caminas, no practicas lo que dices que has creído, entonces tengo una mala noticia: el Espíritu Santo no está en ti. Y te has estado engañando mucho tiempo. Entonces, en el versículo 22, ahí mismo, del 2:22, dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Cómo hago crecer la fe de Dios en mí? ¿Cómo puedo hacer crecer la fe de Dios en mí? Practicando en las obras lo que he dicho que he creído. Pero si digo que he creído y no actúo, estoy diciéndole a Dios que es que mentiroso, y su Espíritu Santo no obra en mí. ¿No le parece como peligroso que el día que venga Jesús y diga: bueno, los que están sellados con el Espíritu Santo suban, y usted no sube? Y que siempre estuvo convencido o engañado usted mismo de que tenía el Espíritu Santo, pero Él nos da a nosotros la posibilidad de darnos cuenta que lo tenemos si practicamos lo que decimos que creemos. Así que el fruto del Espíritu Santo es la mejor razón o la más importante para darnos cuenta que estamos vivos. Vivos. Como cuando el terremoto de Armenia. Estamos vivos. La razón, hermanos, para darnos cuenta si estamos muertos o vivos, el mejor método, el termómetro, ¿cuál es entonces? El fruto del Espíritu: la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, la benignidad, el amor, el dominio propio. Y usted no puede decir que tiene uno y que le faltan los otros 9. No, yo sí soy muy paciente, pero es que no amo a nadie. No, hermanos, así no funciona. No son 9 frutos, es uno. Cuando decimos, por ejemplo, el aguacate, ¿usted qué compra? ¿Un aguacate o compra una pepa? ¿Usted qué pide? ¿Una pepa? Deme una pepa de aguacate. No, usted no pide una pepa de aguacate. Usted pide un aguacate porque es ¿qué? Completo. Entonces el fruto viene completo, no se lo venden por partes, viene completo. Así el fruto del Espíritu Santo viene completo. Pero entonces usted dirá: bueno, pero entonces me falta, no tengo paciencia con mi hermano, con mi cónyuge, con mi hijo. Lo otro sí lo tengo mucho amor por él, pero no tengo paciencia. ¿Qué debería hacer entonces? Pues crea que el fruto del Espíritu está en usted y que usted solamente tiene que ¿qué? Practique. O sea, eso no es una cosa ni un rayo que le llega a uno del cielo y se le metió una onda por allá en el cuerpo y entonces ya usted cambió. No, practique. Practique la benignidad, practique la bondad. Ah, pero es que ese es muy malo, mire lo que me hizo. No importa, hágalo, practique.
practique el fruto del Espíritu en su vida. Y poco a poco la práctica lo volverá hábito. Y entonces el hábito se convertirá en parte de su vida y de su carácter. Ahora vamos a ver lo más importante de la segunda parte. Sin embargo, las personas, los hijos de Dios, los que decimos ser cristianos, tenemos un pequeño contratiempo para dar el fruto del Espíritu, por lo cual Sardis no podía hacerlo. Era una cosa tan sencilla, pero tan valorosa, que ellos no lo podían detectar, porque sentían que estaban en las cosas de Dios, que leían la palabra de Dios, que oraban, que cenaban, que hacían todo lo que tenían que hacer, pero se olvidó un detallito que es fundamental para que el fruto del Espíritu Santo te mantenga vivo. Y eso lo vamos a buscar en 2 de Corintios capítulo 7. El apóstol Pablo habla allí a la iglesia de Corinto, que también tenía muchos problemas. Segunda carta a los Corintios capítulo 7, en el versículo 10: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Quiero que alguien me la lea en la versión NTV. Dice: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Hoy vamos a desbaratar este versículo. Este versículo es el principal de toda esa enseñanza, porque lo que le dice Dios al pueblo o la iglesia de Sardis es que guarda lo que se te ha dado y arrepiéntete. El problema de la iglesia de Sardis era que, aunque era iglesia y era salva, el Espíritu Santo no estaba actuando en esa iglesia, y como no estaba actuando porque no había relación, no había fruto del Espíritu, entonces esta iglesia nunca se arrepintió. Entienda esto: el arrepentimiento según el mundo es una cosa y el arrepentimiento según Dios es otra cosa. Vamos a mirar acá nuevamente: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, mientras que la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. ¿Muerte es qué? Separación. Vamos a verla de las dos maneras. Primero, la tristeza según Dios, ¿qué produce? O sea, la tristeza que viene de Dios, ¿qué produce? Arrepentimiento para vida. Saúl, Herodes, Judas, el joven rico, ¿se acuerdan de esos casos? Ellos sintieron la tristeza del mundo. ¿Qué hizo el joven rico cuando Jesús le dijo: y por último, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres? ¿Y qué hizo él? Se entristeció mucho. La tristeza según el mundo produce muerte. ¿Cómo estaba el joven rico? Separado espiritualmente de Dios. ¿Qué le pasó a Saúl? No era el rey de Israel, no fue el que Dios colocó, pero a la final, ¿qué le produjo a él? La falta de el fruto del Espíritu. Le trajo tristeza y empezó a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Tanto que se fue a buscar adivinos,
y hechiceros para que le contaran qué iba a pasar con él. Entonces, la tristeza que tenían esas personas del mundo, eso los va a llevar al remordimiento. Cuando usted o la persona del mundo siente que está triste por algo que hizo, eso le trae remordimiento porque hizo algo mal, pero le duele ¿a quién? A él. Él está enfocado en lo que siente él. Entonces siente remordimiento. Por eso cuando un no cristiano muere y lo llevan a velar y después lo llevan al cementerio, la familia o inclusive los amigos se quieren tirar con el muerto al hueco. Porque sienten que remordimiento de que pudieron hacer algo y no pudieron, o que quisieron hablar con él o pedirle perdón y no pudieron, y eso les trajo ¿qué? Tristeza, y esa tristeza les produce remordimiento, y ese remordimiento no es arrepentimiento. Entonces están ¿cómo lo ve Dios? Muertos. Y eso le pasaba a la iglesia de Sardis. Estaban muertos porque no presentaban arrepentimiento, sino remordimiento. Hacían las cosas porque les dolía y se entristecían en su corazón por lo que hicieron. Y entonces después regalaban mercaditos, le llevaban un pollo bien grande a la casa, a la familia, y se le había pegado al hijo, pues entonces le compraba un monopatín y algo para que se sintiera otra vez contento. A veces nos pasa como padres. Sin embargo, esta persona reconoce su pecado. Escuche con mucha atención. Ese tipo de personas, los muertos, dice que reconocen su pecado y que le dolió en su corazón, pero no le dolió ante Dios. Están en el yo. Les duele lo que hicieron, pero les duele ¿a quién? A ellos. Porque hicieron algo mal, pero les dolió y les puso remordimiento. Entonces ahí encontramos una cantidad de padres frustrados que tratan de darle todo al hijo. Pues no le pude dar cariño, pero le puedo dar un iPhone último modelo. No les pude llevar al paseo tal parte, pero le dio un regalo material. ¿Para qué? Para compensar lo que él está sintiendo, tristeza, y le duele en su corazón, pero no para con Dios. Por eso se llama remordimiento. No sé si le ha pasado. Y entonces después baila, hasta le pide perdón a la persona y qué tal, y chévere, pero no pasa nada. Y en 8 días vuelve y sucede otra situación y vuelve y pasa lo mismo. Pero la otra, miremos a Pedro, a un Juan o a un David. Fijémonos de Pedro. Pedro negó a Jesús, hizo algo que malo. Y hasta Jesús se lo había advertido, ¿sí o no? Pero dice que cuando él miró a Jesús y Jesús lo miró a sus ojos, Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho: cuando el gallo cantare 3 veces, me negarás delante de los hombres. Y dice la palabra que Pedro lloró amargamente. O sea, se entristeció. Pero se entristeció ¿con quién? Con Dios.
Jesús, que es el mismo Dios, él se entristeció con Jesús. ¿Por qué? Por lo que él hizo. Entonces, eso lo llevó ¿a qué? Al arrepentimiento. Mientras que Judas, que también lo hizo, lo llevó ¿a qué? Al remordimiento. Mientras que el remordimiento produce ¿qué? Muerte, porque ¿qué hizo Judas? Se ahorcó. Pedro, que se arrepintió, lo llevó ¿a qué? A vida, al punto que el mismo Jesús le dijo más adelante cuando resucitó: Pedro, ¿me amas? Le dijo 3 veces, ¿verdad? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y Pedro le decía: Señor, tú sabes que yo te amo. Esa es la diferencia entre la tristeza del mundo y la tristeza de Dios. La tristeza de Dios, ¿qué produce? Arrepentimiento, y eso trae vida. La tristeza del mundo trae ¿qué? Remordimiento, y eso produce ¿qué? Muerte. Y eso era lo que Sardis estaba viviendo. No sentían arrepentimiento por nada, sino que sentían ¿qué? Remordimiento. Entonces iban a la iglesia el domingo por remordimiento de que todas las semanas se habían portado ¿cómo? Mal. Y querían sentirse bien consigo mismo. Pero arrepentimiento es hacia Dios, no hacia el mundo. Y esa era el gran problema que tenía esta iglesia. Les dolió en su corazón lo que hicieron, eso les trajo tristeza, pero porque sabían que habían pecado contra el hombre, contra la iglesia, contra las personas, pero no contra Dios. Y lo que nosotros, hermanos, tenemos que aprender en esta mañana con la ayuda del Señor es que toda tristeza que nosotros venga en nuestro corazón tiene que venir ¿de dónde? De lo que Dios dice, no de lo que yo pienso. Y de esa manera usted sentirá arrepentimiento y no volverá a hacer lo que hizo. Porque si no, cada 8 días estará pidiendo: Señor, perdón, me arrepiento. Señor, perdón, me arrepiento. Señor, perdón, me arrepiento. ¿Y por qué tiene que volverse a arrepentir? Porque está mal ¿con quién? ¿Se siente mal con quién? Consigo mismo, no con Dios. Cuando usted miente, usted se siente mal ¿con quién? Con usted mismo. Y eso le llevará a que vuelva otra vez a mentir. Pero cuando usted miente delante de Dios, siente que, uy, Señor, perdóname, Señor Jesús, porque tú pagaste el precio por la mentira de mi vida. Y yo me arrepiento de mentir y no lo vuelvo a hacer. Te entrego esto, Señor, porque lo pagaste en la cruz. Entonces, cuando llevo toda esa información a Dios, se vuelve arrepentimiento. Entonces, ¿el remordimiento es diferente al arrepentimiento? ¿Cuántos aquí están con remordimiento? Tan santos todos. Todos hemos vivido remordimientos y lo vivimos cada día. Pero sabe, del paso de fe, ahora sienta esa tristeza, pero ¿hacia quién? Hacia Dios, no hacia su hijo, hacia su cónyuge, hacia la familia, hacia las personas. No, no trate de quedar bien con el vecino. ¿Quede bien con quién? Con Dios. Porque Él es omnisciente y lo ha visto, y no solamente lo sabe, sino que lo ha visto todo. Entonces, si vuelves a hacer lo mismo, ¿te arrepentiste? No. ¿Por qué no das fruto? ¿Por falta de qué? De arrepentimiento. Y si no sientes esa tristeza que le produce el pecar contra Dios, entonces no tienes que
el Espíritu Santo. Y si no tienes el Espíritu Santo, nunca has sido salvo. Y cuando venga el arrebatamiento, ¿qué pasó? ¿De qué? ¿Y yo? Ahí no hay ningún sello del Espíritu Santo. Y por eso el Señor le llama la atención a esta iglesia para que vuelva en sí. Puedes orar, leer la Biblia, venir a la iglesia, pero si no tenemos un arrepentimiento genuino en Dios, no estás vivo, sigues muerto. Por eso Él le dice en Apocalipsis, dices que estás vivo, pero estás muerto. Entonces Jesús le dice a Juan que le cuente a la iglesia de Sardis por el pastor qué tiene que hacer. Entonces veamos los 5 consejos de Jesús para que ellos hicieran lo correcto. Apocalipsis 3, versículo 2 al 5. ¿Cuál es el versículo 2? El primer consejo es la palabra versículo 2. Sé que vigilante. Aquí están los 5 consejos para que nosotros no solamente lleguemos al arrepentimiento que sea según Dios, sino que también buscamos el fruto del Espíritu Santo que tú tanto anhelas y yo en nuestras vidas. Sé vigilante. Ser vigilante es ¿qué? Estar atento. ¿Qué más? Pendiente, despierto. ¿Despierto de qué? Leamos Romanos 13:11 para ver de qué trataba este despertar. Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues, ¿qué dice? Las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de ¿qué? De la luz. Andemos como de día. ¿Cómo? Honestamente, no en glotonerías, ni en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas. ¿Y qué más? ¿A quién le están mandando esta carta? A los creyentes ¿de dónde? De Roma. La iglesia. Y la iglesia le está diciendo al Señor que es una manada de ¿qué? De envidiosos, contendiosos, lascivos, lujuriosos, borrachos, glotoneros, si se puede decir la palabra. ¿Era una iglesia buena? ¿Santa? No necesitaba ser enseñada. Y entonces le dice en versículo 14, más bien vestíos del Señor Jesús y no proveáis para los deseos de la carne. ¿A quién le provee más usted? ¿A sus deseos de la carne o a los del Espíritu? Los deseos del Espíritu Santo, ¿cuáles son? ¿Cuáles creen que son los deseos del Espíritu Santo? Ese es el fruto. Pero los deseos, ¿qué anhela el Espíritu Santo? ¿Qué anhela? Una relación perfecta de usted con el Señor, una lectura de la palabra diaria, meditar en ella, escudriñar la Escritura y aparte de ello, salir y practicar afuera lo que usted está leyendo en casa. No es difícil. Lo que pasa es que nosotros alimentamos más la carne que al espíritu. Y ese es nuestro problema. Entonces, el cristiano de esta iglesia de Sardis era un cristiano que estaba como algunos de ustedes, dormidos. ¿Sí o no? Ahí despertaron todos. Dormidos.
dormidos. Y les entra por aquí y les sale por acá. El cristiano debe ser una atalaya. ¿Sabe qué era una atalaya? Era el que estaba ya en la parte superior de la fortaleza, observando cuando venían los enemigos. Nosotros somos atalayas. Y Dios nos llama, sé vigilante. O sea, estemos atentos. No durmamos, no es tiempo de dormir, iglesia. Es tiempo, al contrario, de despertar y ser vigilantes. Si usted ve que el hermano anda por un camino raro, llámelo. Venga, hermano, recuerde lo que dice la palabra. Pilas con eso. Usted no lo va a juzgar. Usted le dice, pilas, organice el camino y camine directamente y rectamente para que su camino no te haya tropiezo. Para eso. Pero no. Lo que vemos es de pronto algún hermano que está mal y lo que empezamos es ¿a qué? A criticarlo, y a criticarlo, y a criticarlo. Y le decimos a los otros 10 vecinos que no tienen nada que ver en el problema sobre él. Mira qué es que hizo este, mira esto hizo esto, mira esto hizo esto. No, no se trata de criticar, es coja una palabra, llámelo por WhatsApp, por donde quiera, y denle una palabra de parte de Dios. ¿Eso es ser qué? Atalaya, ser vigilante. Porque si no nos ayudamos entre nosotros mismos, si no nos apoyamos entre nosotros mismos, entonces, ¿quién nos va a apoyar? O cada uno está esperando a ver cuándo cae el otro para decirle, ¿sí ve? ¿Sí ve? Y coger el dedo y señalar. Entonces, es una cuestión de apoyo, juntos. El que sea fuerte en la fe, ¿qué dice la palabra? Ayude al que es débil. No se trata de ahorrar el problema al otro, es ore por él, para que el Señor despierte en él el Espíritu de Dios. La posición de la ciudad era tan privilegiada, la de Sardis, que no había cómo entrar a aquella ciudad. Y por eso había una sola puerta. Sin embargo, 2 veces los soldados se quedaron dormidos y 2 veces se les metió la guerrilla. Y hoy asimismo nos llama, Señor, a nosotros para que no estemos tan despreocupados y seamos negligentes, sino que estemos atentos, porque el arrebatamiento de la iglesia es casi que inmediato. Estar vigilantes a las señales de la segunda venida, pero quiere decir eso que el arrebatamiento viene antes. Entonces, ¿estás vigilante ante el arrebatamiento? ¿Estás preparado para que en un abrir y cerrar de ojos seamos transformados? Oirás la voz, dice, y los que oigan mi voz, ¿cómo vas a oírla si estás muerto? Entonces la advertencia de esta alerta tiene que ver con que el arrebatamiento de la iglesia era inminente o es inminente. Y la iglesia tiene que estar despierta y preparada, porque en un abrir y cerrar de ojos nos fuimos. Y si no estuvo listo, yo siempre les he dicho, ahí les dejo las llaves para que abra la iglesia y monte los cultos suyos sin ningún problema. Ahí se va a predicar con todo su corazón. No le va a importar el trabajo, va a dedicarse solamente a predicar la palabra, porque ahí sí va a creer. La segunda cosa que le dice Jesús a la iglesia de Sardis en el capítulo 3, versículo 2 de Apocalipsis es: sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esto es una ¿qué? Advertencia. No solamente dice que esté vigilante, sino que dice acá, afirma las otras cosas que están para morir. ¿Qué es esto? Sardis estaba secándose espiritualmente
por falta de doctrina, por falta de palabra, por falta de estudiar, de escudriñar el mensaje. Se acomodaron a que el domingo iban y lo que el pastor decía era suficiente, pero entre semana ni cogían la Biblia. En una ocasión, un hombre colocó una Biblia y colocó 3 cheques al lado de la Biblia. Llamó a sus criados y les dijo: miren, yo voy a morir, pero quiero darles algo que les sirva a ustedes antes de yo morir. Entonces, escojan. Les puedo dejar la Biblia o les puedo dejar un cheque de estos. Escojan. Llegó uno, el jardinero, dijo: no, vea, yo creo en Dios, pero la verdad tengo muchos problemas económicos. Entonces, a mí ese chequecito me sirve porque es lo que necesito ahora. Se llevó el cheque. Vino también la de la cocina y dijo, era una mujer muy pobre y con muchas necesidades, y tenía el papá que estaba también, un hijo que estaba discapacitado. Dijo: yo creo en Dios, pero ese chequecito me sirve para comprarle la sillita de ruedas que tiene y necesita mi hijo. Así que discúlpenme, jefe, pero yo cojo el cheque. Y había un joven allí que era el que arreglaba los marcos de las puertas y pintaba y todo eso, y era el más pobre de todos. Y cuando llegó, le dijo el señor de la casa: bueno, entonces tú también vas a coger el cheque. Entonces le dijo el joven, le dijo: no, señor, si usted me permite, yo quiero coger la Biblia. ¿Y eso por qué quieres la Biblia? Porque en casa tenemos muchas necesidades. Somos personas muy pobres. Y mi mamá es una mujer que tiene que trabajar mucho. Pero yo siempre le dije a ella que yo quería una Biblia. Y para mí es más importante la Biblia, aunque tenga todas mis necesidades en casa. El hombre aquel se impactó y él cogió su Biblia. Y cuando cogió la Biblia y la empezó a mirar, porque estaba gozoso de poder leerla y poder aprender lo que la mami le había enseñado todas las noches sobre la palabra, cuando abrió la Biblia encontró un cheque. Y era el 90% de todo lo que el Señor había dejado, que estaba en un cheque dentro de la Biblia. Saben, cuando buscamos del reino de Dios y su justicia, las demás cosas Dios las va a entender y a conceder. Entonces, al parecer nosotros no tenemos el mejor tesoro escondido, porque tal vez el mejor tesoro para nosotros realmente es ¿qué? La palabra de Dios. Y en ella tendremos el consejo, la sabiduría, el temor, la prudencia y todo lo que necesitamos para poder ser prosperados allá afuera. Hay prioridades y es lo que Dios pues nos quiere también enseñar. Entonces, en esta parte, si no dedican y deciden con todo su corazón estudiar la palabra de forma sistemática, se van a secar. Sistemática es que voy a coger un libro hoy mismo y voy a empezarlo a leer hasta terminarlo. Y aplique esos principios, la forma sistemática, y usted leyendo, el mismo Espíritu Santo le enseñará. Usted no necesita profesor. Él mismo es el maestro. Entonces, afirmarse en la diferencia del espíritu a la carne es muy importante. ¿Por qué? Porque el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu, dice la palabra. O sea, entre la carne y el espíritu hay una guerra. Pero el único mediador en esa guerra es usted. Usted decide si quiere leer la Biblia
o no, si quiere escudriñar la palabra o no. Usted decide a quién va a alimentar, o a la carne o al espíritu. Eso nos toca a nosotros decidirlo, porque no somos marionetas, somos personas con mente, voluntad y emociones. Y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, también le dice el Señor: acuérdate pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La tercera consejo que el Señor le da es que se acuerde de lo que ha recibido y oído. Yo creo que esta iglesia es privilegiada en lo que hemos recibido y oído de parte de Dios. Pero a veces este tesoro tan maravilloso que Dios nos ha dado se está perdiendo. Y estamos echando las perlas a los cerdos. Entonces, no es por mí que la palabra va a brillar en su casa. Es por el tiempo que usted dedica en la palabra que nosotros podemos crecer realmente, espiritualmente. Entonces, solamente créale a Dios, métase en la palabra y Dios lo fortalecerá y su espíritu dará fruto. El otro es, el cuarto es guárdalo, donde dice en el versículo 3, acuérdate después de lo que has recibido y oído, y dice, y guárdalo y arrepiéntete. Guardar es ¿qué? Cuidar, proteger, llevar a cabo, retener, es practicar lo que dice allí. Entonces, Primera de Juan 2:24 lo dice más claro. Juan lo tenía más claro que todos nosotros juntos. Primera de Juan 2:24 dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que esta palabra permanezca en nosotros? Le escuchaba yo a alguien decir que está discipulando ya. ¡Qué tremendo! Yo recibí el discipulado y no era capaz de hablar con nadie. Pero cuando empecé a practicar el discipulado, cuando empecé a compartirlo con otros, aprendí más, y aprendí más, y aprendí más, y entendía mejor. Esa es la clave para el crecimiento espiritual. De por gracia lo que por gracia ha recibido. Transmita y Dios mismo le enseñará aún más. Esa es la manera en que mi esposa y yo y los ancianos de la iglesia hemos aprendido. ¿Y qué hacemos? Practicamos eso. Y eso nos ha permitido hoy poder compartir la palabra. Y también en el 2 de Juan 9, allá adelantico, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice? No tiene a Dios. O sea, eso es directo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Amén. Eso es lo que necesitamos nosotros entonces tener en cuenta. Es la perseverancia en la palabra para tener una buena relación con el Señor. Si no lees la palabra, no te vas a relacionar con Dios. Si no tienes intimidad ahora con el Señor, es porque tú no lees la palabra. Sencillo. No tienes que decirle. ¿Qué le vas a decir? Y dice también: y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré a ti, sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, aquí estamos viendo
como guardar es guardar los mandamientos, guardar su palabra. Y así, escuchen mucha atención esto, si yo tengo los pensamientos del Señor claros y tengo sus mandamientos en mi corazón, en mi pensamiento, entonces cuando yo actúe, aunque la embarre, escuche eso, aunque la embarre, el Espíritu Santo que hará en mí me redarguye y me dice: ¿qué hiciste? La embarraste. Cometiste pecado delante de ¿quién? De Dios, no del vecino. Y eso me permite a mí ¿qué? Arrepentirme. Esa es la clave. No es que usted no vaya a cometer pecados, es que usted puede ir rápidamente a la presencia del Señor y pedir ¿qué? Perdón y arrepentirte de eso, no volverlo a hacer. Eso es lo que estaba hablando allí, de guardar. Y estos hombres en la ciudad de Sardis fueron alertados de que iban a tomar la ciudad, y aún así se durmieron. Pero también la iglesia de Sardis también fue alertada, y hoy el Señor te está diciendo algo. Hoy te estoy advirtiendo que viene un juicio al mundo, y que en ese juicio morirán 2/3 partes de la humanidad, y que ese juicio es a causa del pecado del ser humano. Muchas iglesias han perdido el interés en enseñar las verdades bíblicas y se han acomodado a filosofías y pensamientos de hombres solamente para que la gente se sienta cómoda. Yo voy a esa iglesia porque allá sí predican lo que a mí me gusta. Por eso, como decía una hermana acá, tal vez esta iglesia nunca tendrá muchos miembros, porque aquí le decimos a la gente lo que es y lo que dice la palabra, y no le estamos echando curitas ni le estamos tapando. Y hay mucha gente que no aguanta eso, dice: ay no, yo no voy allá porque solamente me juzgan y me juzgan. Pues si se siente así es porque es pecador y no se ha arrepentido. ¿Sí ven la diferencia? Muchas iglesias, para ser más populares, para ganar audiencia y adeptos, también desarrollan importantes programas sociales y muchas actividades de entretenimiento. Nosotros no tenemos entretenimiento acá. Nunca le vamos a sacar una pantalla de cine para que brinquemos como y no vamos a colocarle luces de colores aquí al grupo alabanza para que no, nosotros no vamos a hacer eso. Si usted tiene sed de eso, vaya a otra parte y brinque allá, como está pasando con la iglesia de Hillsong en los Estados Unidos, la iglesia más grande que hay en este momento, donde no se diferencia nada de un concierto del mundo. Nada, absolutamente nada, no hay diferencia en nada. Los jóvenes hacen exactamente lo mismo, porque solamente quieren eso. Todos debemos estar alertas y preparados en todo momento y circunstancia. ¿Y todo por qué? Por Mateo 24:42. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué haría? Velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. Y Dios está avisando y te está diciendo: prepárate. ¿Sabe por qué usted no siente nada? ¿Por qué no siente temor? Porque usted no cree que viene un juicio al mundo. En el tiempo de Noé, la gente no creía que iba a venir un juicio. Y le decían loco. Y vino el juicio.
y se los llevó a todos. Viene un juicio al mundo, hermanos. No podemos olvidar, y eso es muy importante, Jesús. ¿Cuántos esperan la venida de Jesús? Amén, ¿sí o no? Pues no la segunda venida, sino el arrebatamiento, ¿cierto? Amén, ¿ok? ¿Conocieron a Jesús? ¿Sí lo conocieron? Si viniera hoy, ¿sí lo conocimos? Subimos su obra, entendimos lo que hizo, amén, ¿listo? Ese Jesús no vendrá. Escuche con mucha atención, ese Jesús no vendrá. El Jesús que usted conoció en la palabra no vendrá, porque Él vino la primera vez como cordero, pero ahora vendrá como león. Él viene a hacer juicio. Ya no va a ser, a ver, ¿dónde está Pinochita? Ay, llegué, tranquila, no te preocupes, sigue, adelante. No, ya no va a venir así, y ese es el problema que tenemos. Creemos que Él va a venir como cordero. No viene como cordero, sino que viene como juicio, como Dios a hacer juicio, como león de la tribu de Judá. Y tenemos que tener temor del juicio que viene. Por eso es que tenemos que estar arrepintiéndonos cada día, porque no sabemos si mañana estaremos despiertos. Eso es lo que el mundo no quiere oír, y eso es lo que mucha parte de la iglesia no quiere oír. Que viene un juicio real, un juicio que nos puede llevar a una separación total con Él. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere hablar? Que caminemos como Enoc. ¿Se acuerdan de Enoc? Dice que y Enoc caminó con Dios y fue ¿qué? Arrebatado, levantado. ¿Por qué no fue levantado? ¿Por qué Dios se lo llevó? ¿Por qué no vio la muerte? ¿Porque qué? Caminó. ¿Saben a quién tuvo Enoc? ¿Cuál fue el hijo de Enoc? A ver las genealogías. Matusalén fue el hijo de Enoc. Y dice que Matusalén, el significado de Matusalén es, a ver, ¿quién dice? A ver. Matusalén, no, pero ¿qué significa Matusalén? Ustedes leen mucha Biblia. El juicio de Dios. Cuando muera, será el juicio. Matusalén significaba eso. Enoc sabía que cuando muriera Matusalén, sería el juicio de este mundo. Y cuando murió Matusalén, vino el diluvio a los 600 años de Noé. Se cumplió exacto como estaba la palabra. ¿Y sabe por qué no caminó con Dios a los 300 años y que después de 300 años empezó a caminar? Porque creyó que realmente venía un juicio, porque a él le fue profetizado que su hijo, el día que muriese, ese día vendría el juicio del mundo. Cuando dice que caminó con Dios, es porque caminó porque sabía que venía el juicio de Dios. Y la iglesia sabe que viene un juicio a este mundo, a nuestros hijos si no se convierten, y que van a perecer y que van a quedar totalmente separados de Dios por la eternidad. Viene un juicio, y vuelvo y lo digo porque el Señor me lo enseñó ayer, me hablaba esa palabra. Viene un juicio, y el Jesús que vino no vendrá como cordero, sino como a hacer juicio, como león. Y si no estás preparado, te vas a quedar y vas a ser parte del juicio que Dios va a hacer a todas las naciones. Jesús, sé nuestro abogado delante del Padre y de tus ángeles, para que cuando vengas en las nubes nos puedas hallar dando fruto del Espíritu,
y puedas ver la imagen y semejanza de tu Hijo en nosotros. Señor, muchísimas gracias. Te pedimos que guardes este día, mis hermanos, que nos tengas, Dios mío, en el hueco de tu mano y no nos apartes de ese lugar, porque juicio viene a ese mundo, Señor, y solo aquellos que prepararon el aceite, Señor, podrán prender sus lámparas y estar delante de ti. Padre, también te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que por favor proveas grandemente y prosperes abundantemente a cada uno de mis hermanos que con fidelidad han dado para este ministerio, para tener ese lugar, para sostener a algunos que necesitan, Dios mío, ser levantados y guardados, pero también, Dios mío, para llevar la palabra a todo rincón y a todo lugar. Señor, estamos listos para decirte: ven, Señor Jesús, ven, Jesús, ven por tu iglesia. Sabemos que los tiempos son difíciles. Sabemos que para Colombia, Señor, ha llegado el tiempo. Pero te pedimos también con todo nuestro corazón que por favor coloques en Colombia el hombre, Señor, que esta nación necesita. Señor, no permitas que el enemigo gane cancha, sino que, Señor, todo el que se camufle y todo el que sea irreverente y no respete tu nombre, Señor, no llegue allí, sino que, Señor, solo colocarás en el trono de la presidencia de este país al hombre, Señor amado, que se volverá a ti, al hombre que temerá tu nombre, al hombre que escuchará que viene un juicio de parte de Dios por lo que haga, al hombre, Señor amado, que podrá dirigirnos con la voz tuya y que recibirá el consejo de aquellos que te temen, Señor, para que juntos podamos en armonía vivir en este país y así mismo, Señor, preparar esa venida de tu Hijo Jesús en nuestros corazones y en nuestras familias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Y por último, Padre, te pido, Dios mío, que las finanzas de mis hermanos, que la salud de mis hermanos, que los problemas familiares, conyugales, sean resueltos y que tú vayas delante de ellos como fortaleza y escudo para que tengamos, Dios mío, tolerancia, amor y que podamos mirarte a ti en nuestro hermano y no a lo que hay de nosotros, que podamos ver en nuestro hermano lo que hay de ti, Señor, y que eso nos enamore de ti y que eso, Señor amado, nos haga vibrar por ti, porque, mi Rey, tú eres Dios de vivos y no Dios de muertos. Muchísimas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.